sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. ¿Cansada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando. Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas. Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña Comunidad de nuestro canal en YouTube y participa. Alimenta la comunidad terror y nada más. El mundo ardía. Habían pasado 8 años desde que aquella criatura extraña había bajado de los lugares más oscuros del universo y había descendido sobre la que había sido la especie más poderosa, creativa y destructiva del planeta. El evento fue sin precedentes, aunque muchos grupos religiosos lo ameritaban al apocalipsis bíblico, a Ragnarok o a cualquier profecía que les permitiera albergar un atisbo de esperanza. Pero esperanza no habría, sino muerte, caos y llamas. La muerte se ciñó sobre la potencia militar más grande de la época y en no más de 2 horas la puso de rodillas. Continuaron las naciones desarrolladas y luego los países tercermundistas. Nada se escapaba de aquella criatura, de ese ser llegado de las estrellas. Lo que el ser humano había creado en milenios desapareció en no más de 4 días. Muchos se lanzaron corriendo hacia ese ser implorando ser devorados y así ser parte de su nuevo dios. Quizás fueron los únicos que tuvieron algo de suerte. Y el mundo ardía. Luego el sol se apagó, y en lugar de su luz, solo existiría una bruma roja incandescente, producto de las miles de vidas que ardían bajo el yugo de la muerte. Solo quedamos unos pocos, los últimos de aquella aborrecible especie que en su egocéntrica ambición de dominar los cielos atrajeron a la muerte negra que quemaría al mundo. Ahora en oscuras cavernas nos encontramos, a gatas arrastrándonos de los desperdicios de un mundo que un día fue nuestro. La poderosa raza que dominó este mundo, los creadores de máquinas, los exterminadores de especies, ahora somos carroñeros, devoradores de cuerpos, caníbales desesperados por sobrevivir un día más en un mundo en llamas. Veo al horizonte al dios oscuro caminar y volver cenizas lo que antaño fue nuestro mundo. Se arrastra y desecha sus desperdicios compuestos por millones de seres que una vez fueron humanos. Su grotesca apariencia asemeja a un antiguo dios descrito por blasfemos escritores considerados locos, dementes, y hoy vistos como profetas de una historia rechazada, hoy en día vislumbrada como realidad.
Yog-Sothoth, Yub-Niggurath o Nyarlathotep lo llaman algunos, apelando a conocimientos antiguos descritos por un escritor de Providence, de aquel mundo antiguo que en estos momentos yace en llamas. Yo lo llamo muerte, ya que veo cómo se arrastra sobre el abismante sufrimiento que deja en una tierra antes viva. Miro mientras devoro lo que antes fue el pie de un niño. Miro a mi alrededor. Veo a mi gente. Miro al cielo y sé que allá afuera no hay esperanza. Solo muerte y llamas. Emprendo mi camino hacia el Dios oscuro. Me preparo para la ascensión. Me convertiré en uno con él, mientras me devora en sus oscuras entrañas. Yog-Sothoth, Yub-Niggurath o Nyarlathotep, seas quien seas, mi Dios de la muerte. Gracias, gracias, gracias. Cuando el mundo ardía, de Miguel Méndez, con Antonio Reverte como narrador. Dirección y montaje, Antonio Reverte. Mezcla y masterización, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Pascón. Terror y nada más. 2019.